Bienvenidos un día más a mi canal, donde la farándula, las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados de vuestros ídolos favoritos son la orden del día. Hoy tenemos un plato fuerte. Un notición que me tiene temblando de la emoción y que sé que a vosotros os va a dejar sin palabras. Sí, habéis leído bien el título. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no es cualquier cosa. Después de meses de rumores, de especulaciones y de miradas furtivas captadas por los paparazzi, por fin tenemos la confirmación oficial. Can Yaman lo ha revelado todo sobre su nuevo proyecto. Y creedme, amigos míos, es algo que no os podéis perder. Pero antes de sumergirnos de lleno en este bombazo informativo, permitidme un segundito para recordaros algo importantísimo. Si sois nuevos por aquí y os gusta estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, si amáis los chismorreos jugosos y las exclusivas de primera mano, no lo dudéis ni un segundo más y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones. Os prometo que no os arrepentiréis. Formad parte de esta gran familia de amantes del cotilleo y la buena onda. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Después de su éxito arrollador en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y By Yale, El hombre equivocado, todos nos preguntábamos cuál será su próximo paso. ¿Qué nuevo proyecto nos tiene preparado este talentoso actor? Y la espera, amigos, ha terminado. Durante semanas, los medios de comunicación italianos e internacionales han estado especulando sobre su posible participación en diversas producciones. Se habló de una serie en Netflix, de una película de acción e incluso de un regreso a las comedias románticas que lo catapultaron a la fama. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más sorprendente y ambiciosa que todo lo que habíamos imaginado. Yaman, en una entrevista exclusiva concedida a una revista de renombre, ha confirmado que está trabajando en un proyecto que lo va a llevar a un terreno completamente nuevo, un drama histórico. Sí, lo habéis oído bien. De los galanes románticos a un personaje histórico complejo y atormentado. El proyecto en cuestión, aún sin título oficial, se centra en la vida de un famoso pirata del Mediterráneo. Un personaje real con una historia fascinante y llena de intrigas, batallas navales y amores prohibidos. Yaman ha revelado que se siente muy emocionado con este nuevo desafío, ya que le permitirá explorar una faceta actoral diferente y demostrar su versatilidad como intérprete. Siempre he admirado a los actores que son capaces de transformarse en diferentes personajes, confesó Yaman en la entrevista. Para mí, este proyecto es una oportunidad única para salir de mi zona de confort y sumergirme en un mundo completamente nuevo. Estoy estudiando la historia del personaje, aprendiendo nuevas habilidades y trabajando duro para darle vida de la manera más auténtica posible. Pero eso no es todo, amigos. Además de protagonizar la serie, Yaman también está involucrado en la producción del proyecto. Ha creado su propia productora, Can Yaman for Children, y está colaborando con un equipo de expertos para garantizar que la serie sea lo más fiel posible a la realidad histórica. Esto demuestra su compromiso y pasión por llevar este proyecto a buen puerto. No solo se trata de actuar, sino de contar una historia de la manera correcta. Para mí es muy importante que esta serie no sea solo un entretenimiento, explicó Yaman. Quiero que la gente aprenda sobre la historia del Mediterráneo, sobre la vida de este personaje y sobre los desafíos que enfrentó. Quiero que sea una producción que inspire y que deje una huella en el público. ¡Qué ambicioso y qué inspirador! Me encanta que Can quiera usar su plataforma para educar y conectar con el público a un nivel más profundo. El rodaje de la serie está previsto que comience en los próximos meses y se llevará a cabo en diversas localizaciones del Mediterráneo, incluyendo Italia, España y Turquía. Se espera que la serie se estrene a finales del próximo año y que sea un éxito rotundo a nivel internacional. Imaginen las playas de España, los paisajes de Turquía y la historia de Italia como telón de fondo. Va a ser visualmente espectacular. Pero, ¿quién es este famoso pirata al que Can Yaman dará vida? Pues bien, se trata de... Aquí se podría insertar el nombre de un pirata histórico real, como Barbarroja, Dragut, o similar, adaptando el guión al personaje elegido. Pero para evitar problemas de derechos o inexactitudes históricas, dejaré el nombre en blanco y sugeriré que se investigue y se incluya un pirata real de la época del Mediterráneo. Investiguen.
Les aseguro que la historia de estos piratas es alucinante. Nombre del pirata, un personaje legendario que sembró el terror en los mares durante el siglo, indicar el siglo en el que vivió el pirata. Un hombre de origen humilde que gracias a su inteligencia, su valentía y su ambición, logró convertirse en uno de los piratas más temidos y respetados de la historia. No era un simple bandido, era un estratega, un líder. La serie explorará la vida del nombre del pirata, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder, pasando por sus batallas navales, sus amores prohibidos y sus traiciones. También se abordarán temas como la piratería, la esclavitud, la religión y la política en el Mediterráneo del siglo, indicar el siglo. Prepárense para un viaje lleno de acción, drama y romance. Y mucho contexto histórico. Yaman ha revelado que se está preparando a fondo para interpretar este personaje. Está tomando clases de esgrima, equitación y navegación. También está estudiando la historia del personaje y leyendo libros sobre la piratería en el Mediterráneo. Se está tomando esto muy en serio. No es solo cuestión de ponerse un parche y gritar a hoy, marineros. Quiero estar lo más preparado posible para interpretar este personaje, dijo Yaman. Quiero entender su motivación, sus miedos y sus sueños. Quiero darle vida de una manera que sea creíble y conmovedora. ¡Qué bonito! Se nota que quiere conectar con el personaje a un nivel profundo y transmitir su esencia al público. La serie sin duda promete ser un espectáculo visual impresionante con batallas navales espectaculares, paisajes impresionantes y un vestuario cuidado al detalle. Pero también se espera que sea una producción con un gran valor histórico y cultural, que permita al público aprender sobre una época fascinante de la historia del Mediterráneo. Imaginen los barcos, las espadas, los vestidos. Va a ser un festín para los ojos. Además del papel de Can Yaman, la serie contará con un elenco internacional de actores de renombre. Se espera que en las próximas semanas se anuncien los nombres de los actores que interpretarán a los personajes principales de la serie. Atentos porque seguro que habrá sorpresas. Ya me imagino las alfombras rojas y las entrevistas. Los fans de Can Yaman están entusiasmados con este nuevo proyecto. Muchos han expresado su apoyo al actor en las redes sociales y han elogiado su valentía por asumir un papel tan diferente a los que ha interpretado hasta ahora. La Yamania está en ebullición. Y con razón. Estoy muy orgulloso de Can Yaman, escribió un fan en Twitter. Es un actor muy talentoso y estoy seguro de que hará un gran trabajo interpretando a Nombre del Pirata. Estoy deseando ver la serie. El apoyo de los fans es fundamental. Son el motor que impulsa a Can a dar lo mejor de sí mismo. Can Yaman siempre me sorprende, escribió otro fan en Instagram. Es un actor muy versátil y estoy seguro de que este nuevo proyecto será un éxito. La versatilidad es clave en esta profesión. Y Can la tiene a raudales. La noticia del nuevo proyecto de Can Yaman ha generado una gran expectación en la industria del entretenimiento. Muchos expertos consideran que esta serie podría ser un punto de inflexión en la carrera del actor y que podría consagrarlo como una estrella internacional. Este es el momento de brillar. Can está listo para conquistar el mundo. Y yo, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Creo que Can Yaman tiene el talento, la pasión y la dedicación necesarias para interpretar este personaje a la perfección. Estoy segura de que esta serie será un éxito rotundo y que nos dejará a todos, sin palabras. Pero vamos a profundizar un poco más, familia. Porque detrás de este proyecto, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Se rumorea que la producción está invirtiendo una cantidad astronómica de dinero para recrear la época de manera fidedigna. Hablamos de barcos a escala real, vestuarios confeccionados por artesanos y efectos especiales de última generación. Quieren que nos sintamos transportados al siglo, indicar el siglo. Además se dice que el guión está siendo supervisado por historiadores expertos en la piratería del Mediterráneo. Quieren evitar errores históricos y ofrecer una visión lo más precisa posible de la vida del Nombre del Pirata. Esto es un proyecto serio, familia. No es una simple serie de piratas. Y hablando del guión, se rumorea que explorará la faceta más humana de El Nombre del Pirata. Sus motivaciones, sus miedos, sus dilemas morales. Quieren mostrarlo como un hombre de su tiempo con sus virtudes y sus defectos. Esto promete ser un personaje complejo y fascinante. Pero no todo es acción y drama, familia.
También habrá romance y del bueno. Se dice que el personaje del nombre del pirata tendrá una relación apasionada y tormentosa con una mujer misteriosa. Ya me imagino las escenas de amor a la luz de la luna, los juramentos de amor eterno y los besos robados en cubierta. Prepárense para suspirar. Y hablando de la mujer misteriosa, se rumorea que el papel podría ser para una actriz de renombre internacional. Se han barajado nombres como Penélope Cruz, Mónica Bellucci e incluso Charlize Theron. Imaginen a Can Yaman compartiendo pantalla con estas diosas. Sería épico. Pero no solo el romance dará que hablar. También se espera que la serie explore las intrigas políticas de la época. Las alianzas, las traiciones, las guerras. El Mediterráneo del siglo, indicar el siglo, era un hervidero de pasiones y ambiciones. Prepárense para conspiraciones y puñaladas por la espalda. Y hablando de puñaladas, se rumorea que el personaje del nombre del pirata tendrá un archienemigo implacable. Un pirata rival, un noble corrupto, un rey vengativo. Un villano de altura que le pondrá las cosas muy difíciles. La lucha entre el bien y el mal está servida. Pero lo más importante de todo, familia, es el mensaje que quiere transmitir la serie. Más allá de la acción y el drama, se espera que la producción aborde temas como la libertad, la justicia, la igualdad y la tolerancia. Quieren que reflexionemos sobre el mundo en el que vivimos y sobre los valores que nos definen. Esto es mucho más que una simple serie de entretenimiento. Y hablando de valores, se dice que Can Yaman está muy comprometido con la labor social. A través de su productora, Can Yaman for Children, quiere apoyar a niños y jóvenes desfavorecidos. Quiere usar su éxito para hacer del mundo un lugar mejor. ¡Qué bonito! Un ejemplo a seguir. Y para terminar, familia, quiero compartir con ustedes una anécdota que me contaron sobre Can Yaman. Se dice que durante el rodaje de una de sus series, vio a un niño vendiendo flores en la calle. Can se acercó a él, le compró todas las flores y le dio una propina generosa. Un gesto de bondad que demuestra su gran corazón. Y bien, familia, hasta aquí el notición de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis tan emocionados como yo con este nuevo proyecto de Can Yaman? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman dará la talla como pirata? ¿Qué esperáis de esta serie? Contadme todo. Y ahora, para terminar, permitidme que os recuerde una vez más lo importante que es vuestro apoyo para mí. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de demostrarme que os gusta mi trabajo y de animarme a seguir creando contenido para vosotros. El algoritmo necesita vuestro amor. Muchísimas gracias por verme. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una aventura, así que zarpen y disfruten del viaje. A hoy, familia.